Vivimos una época marcada por la repetición histórica. Quienes han estudiado los imperios del pasado, Roma, los Habsburgo, Gran Bretaña, reconocerán un patrón recurrente. Cuando las contradicciones internas de un sistema alcanzan un punto de ruptura, no importa cuán fuerte sea su ejército ni cuán extendida sea su influencia global. El colapso comienza desde adentro. Hoy, los Estados Unidos de América enfrentan ese mismo destino, no como una posibilidad lejana, sino como una realidad tangible que ya se manifiesta en todos los frentes. Por eso, con claridad y sin eufemismos, afirmo, este es el inicio del fin del imperio americano. Para comprender la magnitud de esta afirmación, no basta con analizar los titulares del día o los vaivenes del mercado. Debemos mirar más profundamente a las estructuras que sostienen al sistema capitalista estadounidense y que hoy se hallan corroídas. Esta decadencia se manifiesta en 5 grandes ámbitos: la desigualdad económica, la precariedad laboral, la corrupción política, la deslegitimación institucional y la alienación cultural. Estos no son síntomas aislados, forman parte de un mismo proceso: el desgaste irreversible de un sistema incapaz de resolver sus contradicciones fundamentales. Desigualdad económica, la fractura de una nación. Comencemos con un dato que debería alarmar a cualquier sociedad que se pretenda democrática. Hoy, el 1% más rico de la población estadounidense posee más riqueza que el 90% inferior combinado. En la década de 1970, este no era el caso. Entonces la distribución de la riqueza era todavía desigual. Sí, pero no obscena. ¿Qué cambió? El modelo neoliberal impuesto desde la administración de Reagan, con sus políticas de desregulación, reducción de impuestos para los más ricos y debilitamiento de los sindicatos, fue el punto de inflexión. Desde entonces, las políticas económicas han favorecido sistemáticamente a las corporaciones y a las élites financieras. Mientras tanto, el trabajador promedio ha visto estancados sus salarios durante más de 4 décadas, incluso cuando la productividad se ha duplicado. Esta brecha entre el esfuerzo del trabajo y la recompensa del capital no es solo una injusticia, es un cáncer estructural que corroe los cimientos del contrato social. La desigualdad no es una simple consecuencia del sistema, es una condición necesaria para su funcionamiento actual. En otras palabras, el capitalismo estadounidense necesita esta desigualdad para sobrevivir. Pero al hacerlo, destruye los mismos valores que dice defender: la meritocracia, la movilidad social y la democracia, precariedad laboral, la erosión del empleo digno. En paralelo con la concentración de la riqueza, hemos asistido a la transformación del mundo del trabajo. Hoy, millones de estadounidenses viven bajo el régimen de la gig economy, el empleo informal, los contratos temporales y el pluriempleo obligado. Uber, Amazon y otras empresas de la nueva economía se han erigido como emblemas de innovación, pero lo que representan en realidad es el retroceso de los derechos laborales conquistados durante el siglo XX. Esta precariedad no es accidental, es el resultado directo de políticas que han desmantelado las protecciones laborales, deslocalizado industrias enteras y criminalizado la organización sindical. A esto se suma una educación pública cada vez más deteriorada, que produce generaciones de jóvenes endeudados, sobrecalificados y subempleados. Ya no se puede hablar de un sueño americano cuando incluso 2 trabajos a tiempo completo no alcanzan para pagar una renta en las principales ciudades del país. Y sin embargo, este es el panorama cotidiano para millones de ciudadanos que han sido empujados a una existencia marcada por la ansiedad económica, la inseguridad constante y la dependencia del crédito. Corrupción política, el secuestro del Estado por las élites. Un imperio comienza a morir cuando sus instituciones dejan de responder a los intereses del pueblo y se convierten en instrumentos del capital. En Estados Unidos, esta captura institucional es evidente. La influencia del dinero en la política ha alcanzado niveles distópicos. Las decisiones fundamentales, desde las leyes tributarias hasta las políticas ambientales, son dictadas por lobbies corporativos, no por el mandato ciudadano. El caso Citizens United vs. FC fue una sentencia clave. Al permitir que las corporaciones financien sin límite las campañas políticas, la Corte Suprema legalizó el soborno corporativo. Desde entonces, los procesos electorales son poco más que espectáculos mediáticos en los que los candidatos compiten por el favor de los grandes donantes, no por el voto informado del ciudadano común. Esto ha generado una desafección política generalizada.
Más de la mitad de la población no vota en las elecciones presidenciales. Y no porque no les importe el país, sino porque han comprendido que su voto vale menos que el cheque de un multimillonario. Deslegitimación institucional. El colapso de la confianza. Un imperio también se derrumba cuando sus instituciones pierden legitimidad ante los ojos de su propia población. Hoy, la confianza en el Congreso, la Corte Suprema, la policía, los medios de comunicación y hasta el sistema educativo está en mínimos históricos. Según encuestas recientes de Gallup, apenas un 7% de los estadounidenses confía plenamente en su Congreso. Solo un 11% cree en los medios tradicionales. Y la desconfianza hacia las agencias del Estado es transversal, desde la izquierda hasta la derecha más radical. Esta pérdida de legitimidad no es un accidente. Es consecuencia de años de políticas que favorecen a los privilegiados mientras castigan a las mayorías. Es el resultado de ver cómo los responsables de la crisis financiera de 2008 salieron impunes, mientras millones perdían sus casas. Es ver cómo las grandes farmacéuticas lucran con la salud de la gente mientras la esperanza de vida cae por la epidemia de opioides. Es ver cómo el Estado invierte trillones en guerras inútiles, mientras millones no tienen acceso a servicios básicos de salud. Una nación que no cree en sus propias instituciones es una nación que ya ha comenzado a fracturarse. Y esa fractura no es solo política, es existencial. Alienación cultural. El imperio de la distracción. Finalmente, no se puede hablar de decadencia sin mencionar la dimensión cultural. El capitalismo tardío ha producido una cultura del consumo compulsivo, de la inmediatez, del individualismo extremo. En lugar de una ciudadanía crítica y comprometida, se promueve la figura del consumidor adicto a las pantallas, atrapado entre algoritmos y falsas necesidades. Las redes sociales no son herramientas neutras. Son mecanismos diseñados para fragmentar la atención, polarizar el pensamiento y trivializar lo esencial. El debate público ha sido reemplazado por el espectáculo. La educación ha sido reemplazada por la deuda, la comunidad por la competencia y la política por el cinismo. Esta alienación no es solo una consecuencia cultural, es una estrategia funcional al sistema. Un pueblo distraído, dividido y anestesiado es un pueblo que no representa una amenaza para quienes concentran el poder. Pero esa misma alienación es también el síntoma de una cultura que ya no cree en sí misma, que ha perdido el sentido del futuro. No hablo del fin de los Estados Unidos como territorio, ni como identidad nacional. Hablo del fin de su hegemonía global, del mito de su excepcionalismo, de su rol como faro del mundo libre. Ese relato se ha derrumbado desde dentro, víctima de su propia arrogancia, de su capitalismo salvaje y de una clase dirigente que en su codicia ha destruido los pilares que sostenían al imperio. Lo que estamos presenciando es el colapso de una forma de organizar la economía, la política y la vida misma. Y si no se produce un cambio estructural, no cosmético, no superficial, el declive no solo continuará, se acelerará. Porque el sistema ya no puede sostenerse, porque las promesas incumplidas ya no convencen, y porque, como todos los imperios antes que él, Estados Unidos ha olvidado que la historia no perdona la soberbia. Durante décadas, la narrativa dominante en Estados Unidos se sostuvo sobre una promesa tan poderosa como engañosa: el sueño americano. Según este relato, cualquier individuo, sin importar su origen, raza, religión o clase, podía prosperar con esfuerzo, disciplina y determinación. Era un mito movilizador, una ilusión colectiva que sirvió de pegamento social mientras el país expandía su hegemonía económica y militar por el mundo. Pero ya no estamos en la posguerra, ya no estamos en la era de la manufactura robusta ni en el apogeo de los sindicatos. Y sobre todo, ya no estamos en un país donde las condiciones materiales permitan siquiera fingir que el sueño americano está vivo. Lo que vemos hoy es su colapso, su desmoronamiento sistemático y su reemplazo por un régimen de supervivencia individualizada, sostenido por la deuda, el miedo y la desesperanza. La desaparición de la clase media no es una catástrofe natural ni un fenómeno accidental. Es el resultado lógico, directo y planificado del modelo capitalista que ha dominado Estados Unidos desde finales de los años 70. Y para entender este proceso, es fundamental examinar cómo se ha producido la erosión sistemática de los pilares que sostenían la vida material del estadounidense promedio. El estancamiento salarial. 4 décadas sin aumento real. Uno de los pilares más importantes del sueño americano era el acceso a un salario digno. Durante la era dorada del capitalismo estadounidense, entre 1945 y 1975, los salarios reales crecieron junto con la productividad.
El trabajador promedio no solo podía sostener a su familia con un solo empleo, sino que también tenía acceso a vivienda, salud, vacaciones y educación pública de calidad. Todo esto sostenido, claro está, por una economía industrial protegida y una clase capitalista que todavía debía negociar con el poder colectivo del trabajo. Sin embargo, todo eso cambió a partir de la contrarrevolución neoliberal. Desde 1979 hasta hoy, la productividad en Estados Unidos ha aumentado un 70%, pero los salarios reales apenas han crecido un 12%. ¿Dónde fue a parar esa diferencia? A los bolsillos de los ejecutivos, los accionistas y los grandes fondos financieros. En pocas palabras, la riqueza producida por los trabajadores ha sido apropiada por una minoría rentista. Este estancamiento salarial ha obligado a millones de familias a recurrir a la deuda para sostener sus niveles de consumo. Y así, el país que presume de libertad se ha convertido en una nación de deudores, esclavizados no por la ley, sino por los intereses acumulados de hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles. No se trata solo de economía, se trata de una arquitectura de dominación silenciosa. La vivienda, de derecho básico a lujo inalcanzable. Otra promesa fundamental del sueño americano era la vivienda propia. Tener una casa en propiedad era símbolo de estabilidad, de pertenencia, de éxito. Pero hoy, para millones de jóvenes y trabajadores, la idea de comprar una casa no es aspiracional, es absurda. En las principales ciudades del país, los precios de las viviendas se han disparado hasta niveles completamente desconectados de los ingresos reales. Esto no es casualidad. La financiarización de la vivienda la había convertido en un activo especulativo, no en una necesidad humana. Grandes fondos de inversión como BlackRock y Vanguard han comprado miles de propiedades para alquilarlas a precios desorbitados, expulsando a las familias trabajadoras de los centros urbanos y generando una nueva forma de gentrificación masiva. Además, el número de personas sin hogar ha alcanzado niveles históricos. En ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Nueva York, los campamentos de indigentes crecen al mismo ritmo que los rascacielos de lujo, creando un contraste visual brutal que desnuda la hipocresía del sistema. Esta situación no es sostenible ni ética. Es la manifestación física del fracaso del capitalismo neoliberal para garantizar una vida digna. Educación y deuda estudiantil. Una trampa generacional. Durante gran parte del siglo XX, la educación superior fue vista como una vía de ascenso social. El acceso a universidades públicas asequibles permitió que millones de hijos de obreros se convirtieran en profesionales, académicos, científicos. Sin embargo, hoy el sistema educativo se ha convertido en una maquinaria de endeudamiento masivo. Estados Unidos tiene hoy una de las tasas más altas de deuda estudiantil en el mundo desarrollado. Más de 1.700 millones de dólares en total. Jóvenes de 18 años firman préstamos que arrastrarán durante décadas, en muchos casos sin posibilidad de cancelación por bancarrota. Esto es una forma moderna de servidumbre por deudas. Y lo más irónico, muchos de estos jóvenes terminan trabajando en empleos que no requieren título universitario, pero siguen pagando por ese título durante media vida. Salud. Enfermedad capitalizada. El acceso a la salud es otra gran falla del modelo estadounidense. A diferencia de casi todos los países desarrollados, Estados Unidos no tiene un sistema público de salud universal. En su lugar tiene una industria médica orientada al lucro, donde la atención depende de la capacidad de pago y no de la necesidad clínica. Millones de personas no pueden permitirse enfermarse. Una visita al hospital puede significar la ruina financiera de una familia. Incluso quienes tienen seguro médico pagan primas mensuales elevadísimas y enfrentan deducibles que hacen prohibitivo el acceso efectivo a tratamientos básicos. Esta realidad ha generado cifras vergonzosas. Más de 30 millones de personas no tienen ningún tipo de seguro y otros tantos están subasegurados. La expectativa de vida ha disminuido. La mortalidad materna es de las más altas entre países ricos y las muertes por causas evitables, como la diabetes o la hipertensión, son inaceptablemente frecuentes. La salud no debería ser una mercancía, pero en el imperio en declive, hasta la vida se convierte en oportunidad de negocio. Pensiones, jubilación y el abandono del adulto mayor. ¿Y qué pasa después de una vida entera de trabajo? Durante décadas se prometió a los trabajadores que tras décadas de esfuerzo podrían retirarse con dignidad. Pero en el capitalismo estadounidense contemporáneo, la vejez ya no es sinónimo de descanso, es sinónimo de precariedad. Millones de personas mayores no pueden permitirse jubilarse.
Dependen de pensiones privadas, planes 4010K, o incluso deben seguir trabajando como repartidores o conductores. El sistema público de seguridad social está siendo desmontado, atacado por legisladores que prefieren rescatar bancos antes que garantizar una vejez digna a quienes construyeron el país, en lugar de una red de seguridad sólida. El colapso del poder adquisitivo y el mito del consumidor feliz. Durante años se nos dijo que el consumo era la prueba del éxito. El estadounidense medio podía comprarse un coche, una televisión, unas vacaciones, y esto se interpretaba como señal de prosperidad. Pero esa capacidad de consumo se ha sostenido artificialmente mediante el endeudamiento crónico, las tarjetas de crédito, los préstamos personales, los pagos a plazos. Todas estas herramientas han sido utilizadas para simular un bienestar que ya no existe. Pero ahora, con la inflación disparada, los salarios estancados y los tipos de interés por las nubes, ese castillo de naipes empieza a mimomíu y desmoronarse. Hoy, el poder adquisitivo del dólar ha caído de forma dramática. La cesta básica, los alquileres, los servicios, todo cuesta más, mientras que los ingresos reales han retrocedido. El consumo ya no es sinónimo de libertad, sino de ansiedad. No se compra por gusto, sino por necesidad. No se consume con alegría, sino con culpa y miedo. El fin de la movilidad social. La trampa de clase. El gran mito fundacional del sueño americano era la movilidad social. La idea de que cualquier niño pobre podía llegar a ser rico si trabajaba duro. Pero viémoslo hoy, la movilidad social en Estados Unidos está entre las más bajas del mundo desarrollado. De hecho, los estudios muestran que la clase en la que uno nace es, en la mayoría de los casos, la clase en la que morirá. Esto significa que el sistema ya no premia el mérito, sino la herencia. Quienes nacen en hogares ricos tienen acceso a educación privada, conexiones sociales, asesoría legal y un blindaje económico que los protege de las crisis. Mientras tanto, quienes nacen en la pobreza enfrentan una montaña de obstáculos estructurales que ningún esfuerzo personal puede superar. El sueño americano había sido reemplazado por una pesadilla estructural, en la que la clase social determina cada aspecto de la vida, desde la salud hasta la esperanza de vida, desde la educación hasta las oportunidades laborales. El colapso de la clase media no es solo una crisis económica, es el síntoma más claro de un sistema que ha fallado en su promesa más básica. Estados Unidos ya no es una nación de oportunidades, es una máquina que extrae riqueza de las mayorías y la transfiere a una élite cada vez más desconectada de la realidad. El sueño americano no murió, fue asesinado, y su asesino tiene nombre: capitalismo neoliberal. Es el mismo sistema que externaliza culpas, que culpa al inmigrante, al pobre, al trabajador, pero que jamás se responsabiliza por la catástrofe que ha provocado. El inicio del fin del imperio americano está marcado precisamente por este colapso silencioso, la descomposición interna de la estructura de clases, porque ningún imperio puede sostenerse cuando su base social se resquebraja, y eso es exactamente lo que estamos viendo. Todo imperio tiene su ejército, y todo ejército imperial tiene un costo. En el caso de Estados Unidos, ese costo es tan desproporcionado, tan absurdo y tan destructivo para su propia población que no puede calificarse de otra forma. Es suicida. La obsesión por mantener la supremacía militar global ha drenado los recursos de la nación, ha distorsionado su economía y ha alimentado un complejo industrial militar que ya no sirve a la seguridad nacional, sino a su propia perpetuación. El imperio estadounidense se ha construido sobre bases militares, no sobre acuerdos diplomáticos. Hoy, Estados Unidos mantiene más de 750 bases militares en más de 80 países. Esto no es defensa, es ocupación, y su presencia global ha generado conflictos, ha sembrado inestabilidad y ha desangrado las finanzas públicas mientras en casa se desmoronan las escuelas, los hospitales, los puentes y las vidas. El gasto militar no es un accidente de la política estadounidense, es el eje del proyecto imperial, y ese gasto es insostenible no solo moralmente, sino económicamente. Para comprender cómo el militarismo ha contribuido al inicio del fin del imperio americano, debemos examinar sus tres dimensiones más letales: la económica, la geopolítica y la social. El presupuesto del Pentágono, una obscenidad económica. Comencemos con las cifras. En 2024, el presupuesto militar de Estados Unidos superó los 886.000 millones de dólares, más que la suma de los siguientes 10 países del mundo, incluyendo a China, Rusia, Arabia Saudita y Reino Unido.
Esta cifra representa más del 50% del gasto discrecional del gobierno federal. Y sin embargo, no hay debate serio en el Congreso sobre su reducción. De hecho, los presupuestos militares suelen ser aprobados con consenso bipartidista, a menudo con aumentos superiores a lo que el propio Pentágono solicita. Mientras tanto, millones de estadounidenses viven sin acceso a salud, con empleos precarios y educando a sus hijos en escuelas públicas con techos que se caen. La infraestructura del país está en ruinas. El sistema de transporte es obsoleto. El cambio climático avanza sin contención. La promesa rota del mercado libre y la democracia económica. Estamos en problemas más graves de lo que jamás imaginé. No como hipérbole, sino como juicio informado por décadas de observación crítica. Hemos llegado a un punto donde los mitos fundamentales que sostienen el capitalismo como sistema económico y social se han derrumbado frente a nuestros ojos. Lo que queda es un cascarón, una fachada sostenida por propaganda, coerción y desesperación disfrazada de normalidad. Y la seducción del mercado libre, una arquitectura de ilusiones. Desde que tengo memoria, el capitalismo ha sido defendido como la forma más eficiente, libre y justa de organizar la economía. Se nos prometió que si simplemente dejábamos actuar al mercado sin trabas, este asignaría recursos de manera óptima, recompensaría el esfuerzo y la innovación y elevaría la calidad de vida de todos los ciudadanos. Esta narrativa, por poderosa que sea, ha demostrado no solo ser falsa, sino peligrosa. El mercado libre no existe, nunca ha existido. Lo que tenemos son mercados profundamente intervenidos, diseñados por y para aquellos que ya poseen el capital suficiente para moldear las reglas del juego. Bancos que son rescatados con dinero público, empresas que logran ventajas fiscales gracias al lobby, industrias enteras protegidas por aranceles y subsidios, mientras se predica a los trabajadores la religión del esfuerzo individual. ¿Dónde está la libertad ahí? Mientras los grandes conglomerados consolidan su poder, tecnológico, financiero, político, la mayoría de las personas viven en una simulación de libertad económica. Tienen la libertad de endeudarse, de trabajar más de 40 horas semanales para sobrevivir, de competir unos contra otros por empleos cada vez más precarios. La supuesta democracia económica del capitalismo ha sido en realidad una sofisticada forma de dominación revestida de libertad. Segundos. La democracia secuestrada por el capital, uno de los pilares centrales del discurso capitalista, es su supuesta compatibilidad con la democracia. Sin embargo, lo que se observa empíricamente es que, a medida que el capitalismo madura, más se erosiona la democracia real. Las grandes corporaciones han capturado el aparato del Estado, no solo mediante financiación electoral, sino a través de la ya institucionalizada puerta giratoria. Un ejecutivo pasa de una transnacional al gobierno y viceversa, sin el más mínimo pudor. El interés público ha sido sustituido por el interés corporativo. En teoría, el ciudadano tiene poder a través del voto. En la práctica, las decisiones macroeconómicas, los tratados internacionales, las políticas fiscales y monetarias son tomadas por una élite tecnocrática que responde al capital. Y cuando esa élite fracasa, cuando colapsa el sistema financiero por sus propias contradicciones, no hay sanciones ni cárcel. Hay rescates. La democracia bajo el capitalismo tardío se ha convertido en una performance vacía. Un espectáculo de pluralismo en la superficie, con una estructura oligárquica en el fondo. Tercera privatización de lo común, el gran robo legalizado. Otro de los grandes fracasos del capitalismo contemporáneo ha sido la privatización sistemática de los bienes comunes. Se nos dijo que privatizar era hacer más eficientes los servicios. Pero lo que ha ocurrido en las últimas 4 décadas es un desmantelamiento metódico del Estado social. Salud, educación, agua, electricidad, pensiones. Todo ha sido mercantilizado. El resultado ha sido devastador. La educación se ha convertido en una deuda que persigue a generaciones enteras. La salud en muchos países se ha convertido en un privilegio. Las pensiones son apuestas de alto riesgo en manos de fondos especulativos. Lo común ha sido expropiado. Y los ciudadanos, en lugar de beneficiarse del progreso económico, han sido convertidos en clientes endeudados. Incluso cuando se habla de eficiencia, rara vez se incluye en el cálculo el costo humano, ambiental o social. Una empresa de salud privada puede ser eficiente si reduce costos. Pero eso significa negar tratamientos, despedir personal médico o subir precios. Lo que se mide en los balances financieros no es bienestar, sino rentabilidad. Cuarto.
El aumento estructural de la desigualdad. La desigualdad no es un efecto secundario del sistema capitalista, sino su resultado natural. Es el producto lógico de un sistema en el que los medios de producción y las decisiones económicas están en manos privadas. Las ganancias no se distribuyen en función del trabajo, sino de la propiedad. Y mientras una pequeña minoría acumula capital de manera exponencial, la gran mayoría ve estancados o incluso reducidos sus ingresos reales. Basta con mirar los datos. Durante las últimas décadas, la productividad se ha disparado, pero los salarios reales han permanecido estancados. Esto significa que los trabajadores producen más, pero no reciben una proporción justa del valor que generan. Las guerras interminables, sangre y recursos dilapidados. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha estado en guerra más tiempo del que ha estado en paz. Corea, Vietnam, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yemen. La lista es interminable. Algunas de estas guerras han sido oficialmente declaradas, otras han sido operaciones limitadas. Otras tantas se han desarrollado en la sombra mediante drones, mercenarios y agencias clandestinas. Pero todas han tenido en común un hecho ineludible. No han producido victoria alguna. Solo destrucción, desplazamientos masivos, desestabilización regional y el desprestigio global de una nación que se decía liberadora. Tomemos como ejemplo la guerra de Afganistán. 20 años de ocupación, miles de vidas perdidas, más de 2,3 billones de dólares gastados. ¿Para qué? Para salir humillados en 2021, dejando atrás un país en manos del mismo régimen que se pretendía derrotar. Ese dinero, si se hubiera invertido en servicios públicos, podría haber provisto salud universal, educación gratuita y un plan nacional de infraestructura. Pero el imperialismo no se mide por resultados estratégicos, sino por beneficios económicos de los contratistas. La guerra no necesita una victoria, necesita durar. Y por eso las guerras estadounidenses no terminan, se reciclan. Cada conflicto genera contratos, deuda pública y expansión del poder del Estado profundo. El complejo industrial militar, un Estado dentro del Estado en 1961. El presidente Dwight D. Eisenhower, él mismo un general de 5 estrellas, advirtió en su discurso de despedida sobre el peligro del complejo industrial militar. Advirtió que la alianza entre las Fuerzas Armadas, las empresas de defensa y los políticos financiados por ellas podría convertirse en una amenaza para la democracia. Sus palabras fueron proféticas. Hoy, el complejo industrial militar no solo existe, domina. Cada nuevo conflicto, real o fabricado, es una oportunidad de negocio para los gigantes de la defensa, cuyas acciones en bolsa suben con cada bomba lanzada. El Congreso está plagado de legisladores que reciben donaciones de estas empresas. Las puertas giratorias entre el Pentágono y las firmas privadas aseguran la continuidad del lucro. La prensa hegemónica, por su parte, repite sin cuestionar los discursos de seguridad nacional que justifican el gasto. Este complejo ha generado una cultura política donde la paz es vista como una amenaza económica. Y cuando el negocio depende de la guerra, el resultado es inevitable. Guerra perpetua, deuda perpetua, colapso inevitable, geopolítica del declive. Cuando el mundo deja de obedecer, el gasto militar no garantiza la obediencia internacional. De hecho, en muchos casos, la hegemonía militar de Estados Unidos ha generado resistencias, alianzas contrarias y pérdida de credibilidad. El fracaso en Irak y Afganistán, el caos generado en Libia, la desestabilización en Siria y la constante intervención en América Latina han sembrado desconfianza y resentimiento global. Al mismo tiempo, el orden unipolar posterior a la Guerra Fría se está desmoronando. Países como China, Rusia, Irán, Brasil y Turquía están formando bloques regionales, monedas alternativas, tratados comerciales que excluyen al dólar y mecanismos de defensa independientes. El mundo multipolar ya está aquí, y el viejo imperio estadounidense se resiste a aceptarlo. Intentar mantener la hegemonía por la fuerza solo acelera el aislamiento. Las sanciones económicas impuestas por Washington han empujado a otros países a crear sus propios sistemas financieros paralelos. La arrogancia imperial, justificada por su poder militar, ha producido una pérdida de liderazgo moral. Ya nadie cree que Estados Unidos defienda la democracia. En muchos casos, ni siquiera se pretende. Así, el gasto militar estadounidense no solo arruina al país desde dentro, sino que lo debilita desde fuera. Militarización doméstica. El imperio contra sus propios ciudadanos.
No basta con tener un ejército para exportar guerras. Estados Unidos ha llevado su modelo militar al interior de sus propias fronteras. Las fuerzas policiales están cada vez más militarizadas. Tanques, drones, armas de guerra y tácticas propias del campo de batalla se utilizan en barrios pobres, en protestas sociales, en manifestaciones pacíficas. Esto no es una coincidencia. Es la manifestación de un sistema que ve a sus ciudadanos como amenazas antes que como sujetos de derechos. El miedo a la rebelión social, ante tanta injusticia acumulada, ha llevado al Estado a prepararse para el conflicto interno. La frontera sur se militariza. Las comunidades afroamericanas, latinas y pobres son tratadas como zonas de guerra. Y el resultado es predecible: violencia estatal, represión, criminalización de la protesta. La militarización interna es una señal inequívoca del colapso imperial. Porque cuando un imperio necesita usar la fuerza contra su propio pueblo, es que ha perdido toda legitimidad. Y con esto concluimos este video. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de más historias interesantes. Me despido, adiós.